Muy buenos días. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y también a su esposa Ruth y todos los ministros, hermanos y hermanas reunidos allá en Manaus, Brasil, de los diferentes lugares del Brasil y también algunos hermanos internacionales que se encuentran allí y todos los que nos están escuchando a través del satélite Amazonas o internet, o que luego estarán escuchando estas palabras de saludo en esta ocasión o estarán leyendo en folleto estas palabras de hoy sábado 25 de marzo de este año 2023. Es para mí una bendición y privilegio poder saludarles y pedirle al Señor todas las bendiciones que Él tiene contenidas en la primogenitura, contenidas en este año del jubileo, sean sobre todos y cada uno de ustedes y sobre mí también, que esas promesas sean materializadas en nuestras vidas pronto. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, verso 15 en adelante, nos dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Que Dios bendiga esta escritura en vuestros corazones y nos permita entender su palabra para esta ocasión bajo el tema: reclamar lo que Dios prometió. Pueden tomar asiento, por favor. Nos dice en el mensaje de los valientes del Hijo de David, haciendo un trabajo mayor, predicado el 17 de julio del 2010 en Santiago, Chile, dice: y David tuvo la humildad para mantenerse fiel a Dios, reconociendo que era Dios el que le daba la victoria, el que lo libraba de todos los peligros. Y cuando David venció a Goliat, vean, muchas personas se hicieron amigas de David, y sobre todo el hijo de Saúl, así que ya subió a una posición más alta de ser pastor de ovejas, ahora a ser un militar y a estar a cargo del ejército. Una posición así tan rápida, ya cuando se casa o cuando se case con la hija del rey fue Miguel, o antes David entraba y salía con el ejército y era respetado, un joven a cargo de estar a la cabeza del ejército del rey. Y no solo eso, sino que también, como habían ofrecido que le darían un sinnúmero de cosas y le darían la hija del rey como esposa, David reclamó también lo que habían prometido. O sea, que David sabía que había sido ungido para ser rey, y él oraba de acuerdo a esas promesas, y no era tímido en reclamar lo que le pertenecía. Vean, no se puede ser tímido en cuanto a las promesas que Dios nos ha prometido a nosotros. Tenemos que reclamarlas, tenemos que pedirlas con fe, porque nos pertenecen a nosotros, nos pertenecen a cada uno de nosotros, o sea, son de nosotros. Por lo tanto, no podemos ser tímidos en reclamarlas. Él nos prometió
que nos iba a dar un cuerpo eterno y glorificado, pues hay que reclamar ese cuerpo porque nos pertenece. Él nos prometió la cena de las bodas del Cordero, pues tenemos que reclamar y pedirlo. Él nos prometió el reino milenial, la luna de miel, pues tenemos que reclamarlo, tenemos que pedirlo. Y Él nos prometió una eternidad. Todas esas promesas nos pertenecen y tenemos que reclamarlas porque Él lo ha prometido para usted y para mí. Sigue diciendo, se unieron a Él personas, pues tuvo buena relación con el ejército, lo apreciaban mucho, sabía las estrategias, Dios se las daba y era respetado, aunque era un joven, y se corría la noticia también que había sido ungido para ser rey. Y ya eso, pues, le causó a Saúl celos, ya viendo él que lo iba a suceder y estando él vivo, ya saber que no es su hijo el que lo va a suceder, sino, reemplazar, sino otra persona de otra tribu, no de la tribu de Benjamín, sino de la tribu de Judá. El primer rey fue de la tribu de Benjamín. ¿Y qué significa eso? Pues que fue el primer rey descendiente de José. Y ven ustedes, cuando fue roto el reino de Salomón, las 10 tribus le fueron dadas también a José, a través de la tribu de Efraín, a la cual pertenecía Jeroboam. O sea que hay algo ahí. El reino comenzó con la tribu con la tribu de José, la cabeza, porque Benjamín, o de la tribu de Benjamín, porque Benjamín era hermano de José, el hermano menor. O sea, estaba en la familia. No comenzó con la tribu de José el reino, sino con la tribu de Benjamín. Y ahora, después pasa, y ahí entre paréntesis, él dice, para que lo corrija Miguel, después cuando lo vayas a escribir, entre paréntesis. Eran hijos de la misma madre y del mismo padre. Eran hijos de la mujer amada de Jacob. Eran hijos de la mujer con la cual Jacob se casó. Así que hay un litigio ahí, pero Cristo es el abogado. Él sabe cómo resolver eso. Y ahora, por eso es que en medio del pueblo hebreo hay la creencia entre los sabios del pueblo hebreo, entre muchos de los sabios y también de los asistentes a las sinagogas, que hay 2 Mesías. Uno, el Mesías hijo de José, y el Mesías hijo de David. Pero no vamos a hablar mucho de eso. Estuve leyendo en un libro una explicación que dan que el Mesías hijo de José o Ben José, luego en el reino del Mesías hijo de David, el Mesías hijo de José será el virrey. Así que vamos a dejar eso quietecito ahí, porque para el comienzo del reino del Mesías todavía falta algún tiempito. Y eso vamos a ir abundando más sobre eso, pero vamos a ir a la parte donde nos dice allí que David, vean, él reclamó lo que le pertenecía. O sea, él oraba de acuerdo a esas promesas, a lo que le habían prometido. Y en el mensaje, probando su palabra, que es el mensaje que fue predicado el 26 de abril del 1965, porque hay otro con el mismo tema, pero este es el del 26 de abril del 1965, en la página 13, nos dice, una vez él pudo probar a Job, que él no lo maldeciría. Y miren las pruebas por donde pasó Job. Pero en las mismas garras de la muerte, aún allí dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Él ciertamente lo creyó. Dios le probó su palabra a Job. Él la probó a Abraham. Él la probó ser verídica. También él la probó, y escribe la palabra, por medio de Moisés. Y cuando la dificultad estaba tanto en su contra,
Moisés tenía en mente que quizás él sería un libertador, lo cual su madre probablemente le había dicho que él había nacido niño hermoso. Ella fue su tutor que lo crió en el palacio de Faraón y sin duda le había dicho: hijo, hemos orado que seamos liberados y creemos que tú eres ese niño que Dios usará para liberar. Y entonces cuando él, lo vemos subir e iba a ser el hijo de la hija de Faraón, y encontramos que él iba a ser heredero al trono. Y escribe Moisés: heredero al trono del Faraón de Egipto. Pues no hay duda que en la mente de ellos él sería el próximo Faraón. Y de esa manera él liberaría la gente al llegar a ser el próximo Faraón. Pero Dios tenía si hubiera sido así, entonces él lo hubiera hecho a través de algo material, a través de un acto político. Pero Dios no siempre obra de esa manera. Dios tiene sus propias maneras de obrar. Y él dijo que él los sacaría. Él le dijo a Abraham, después de 400 años, que él los sacaría con mano fuerte. Él mostraría señales y maravillas. Así que él no podía hacerlo de esa manera. O sea, de la manera de colocarlo como el segundo en el faraón, o sea, como el próximo faraón. Entonces hallamos que Abraham le creyó a Dios. Y ahora aquí está Moisés creyéndole a Dios. Vean, creyendo algo que ya había dicho Dios por medio de un profeta que él había enviado, o sea, de Abraham. Y Moisés, página 14, dice: y Moisés miró por la misma ventana que Faraón. Él vio la misma gente que Faraón, el cual los miraba como un pueblo bajo maldición. Eso es Faraón mirando. Un pueblo que para un Dios tenían puro fanatismo. Y algún Dios del desierto por allí, del cual no sabían nada. Algún poste invisible al cual oraban, del cual no había nada de verdad. No son más que un lote de fanáticos. Y eran un pueblo de esclavos. Y su Dios, permitiendo que fueran esclavos, probaba que él no era Dios. Eso es lo que decía el faraón. Y justo en medio de todo eso, él estaba levantando al propio hombre. Dios hace cosas en maneras tan peculiares allí mismo entre ellos. No un teólogo, no un maestro, no un sacerdote, no uno de sus hombres santos, pero un hombre común, nacido para esa tarea. Y Dios lo llamó para ser su profeta y lo envió allá. Y en sus manos no llevaba más que un palo torcido para enfrentar un ejército, unidades mecanizadas que habían conquistado el mundo entero. Pero con ese palo en la mano, a medida que Dios le había dicho que sostuviera ese palo en su mano y que así él libertaría a Israel, y él fue allá y lo logró porque Dios lo prometió. ¿Cómo lo iba a lograr? Yo estaré contigo. ¿Vean? ¿Cómo iba a lograr eso Moisés? Que no se preocupara Moisés, porque Dios iba a estar con él y le dio algo en su mano. Le dio una vara, lo cual representa la palabra. Le dio lo más grande, el arma más poderosa, la palabra. Él dijo: muéstrame tu gloria, Señor. Soy torpe de lengua, no puedo hablar bien. Y él tenía 1.000.000 de pretextos. Vean cómo Moisés allí le dice a Dios: muéstrame tu gloria. O sea, déjame verte. Y déjame ver si tú en realidad estarás conmigo. Ahora, eso ¿no les viene a la mente un cuadro tan hermoso de lo que ocurrió en este tiempo? Ahora, pero él le dijo: yo estaré contigo. Y con eso fue suficiente. Él fue
tomando la palabra de Dios. No importaba qué tan peligrosa parecía la tarea, Moisés continuó creyendo a Dios. Y por medio de Moisés, Dios probó que su palabra era la verdad. Porque sin importar lo que ocurriera, Moisés se quedó con la palabra. En el tiempo de la jornada, 3 puntos, aún estando allá en Egipto, Dios les dijo que Él los llevaría a una tierra prometida, a una buena tierra, donde fluye leche y miel. Y eso sí existía allí. Ellos no sabían que existía, pero Él había dicho, allí está, y yo se los he dado. Ya es de ustedes, solo vayan a reclamarla. Y allí Él escribe, reclamar lo que Dios prometió. Y estando en el desierto, cuando muchos de ellos salieron danzando en el Espíritu, donde María tocó el pandero y comieron maná del cielo, escucharon a Moisés cantar en el Espíritu, presenciando los milagros y las señales. Mas cuando llegó a una confrontación de creer toda la palabra de Dios, la promesa entera, allí fallaron. Ahora vamos a hacer una pausa un momentito y vamos a ir allí a Éxodo capítulo 16, en el verso 11, donde nos dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Porque recuerden, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso nos lo dice en el Evangelio según San Juan. Y vamos a leerlo para tener esta escritura colocada ahí también, donde nos dice en el capítulo 6, verso, para no leer todo este capítulo, solamente vamos a leer este pasaje desde el verso, vamos a leer el verso 35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y pasamos al verso 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Vamos a buscar la otra Biblia, ya que esta está ahí un poquito. Que no se nota bien ahí lo que está escrito. Vamos a tener esta otra Biblia aquí abierta también, para que así, pero como en esta tiene también las anotaciones, pues ahí las vamos leyendo. Verso 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y pasamos acá a esta Biblia y ahí dibuja una estrella de David. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que
para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora vamos a seguir aquí donde nos quedamos más adelante aquí. Todo ese capítulo lo pueden leer. Y también para tener esa escritura que les cité, eso está en Lucas 4 y también en Mateo, pero vamos a ir a Lucas 4:4, donde dice, o desde el verso 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En Mateo 4, ahí está un poco más completa la 4:4 también. Vea mismo capítulo y mismo verso. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios son sus profetas. Ahora sigue diciendo aquí en el Éxodo, donde nos detuvimos, en el verso 12, pasamos al verso 13 del capítulo 16 del Éxodo. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento. Y escribe, en la tarde carne. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y escribe, en la mañana maná. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Ahí dibuja las 7 edades. Las 7 edades. Solamente las 7 edades. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y en un escrito, ya que tocamos esa parte ahí del maná de 2 días, miren en un escrito refiriéndose a esa escritura del Éxodo 16 en un estudio bíblico que le prepararon, y luego de esa escritura
le colocaron también el Salmo 78, el verso 24 y 25, donde dice: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Y él, entre medio allí de esas dos escrituras, él escribe: Dios dio maná para 2 días, el sexto día. Y escribe la sexta dispensación y el sexto milenio, que fue tipificado en los 120 años de la vida de Moisés. Pues en 6000 años hay 120 años de jubileo. Y entre paréntesis, escribe 6000 dividido entre 50 es igual 120. Y vuelve y hace el cálculo de 120, después escribe por 50 es igual a 6000 y cierra el paréntesis y sigue escribiendo: por eso Moisés no entró a la tierra prometida al otro lado del Jordán, tipo del reino milenial. Ahora vean algo allí muy pero que muy importante de esto que él nos escribió en esta ocasión. Ahora vamos a seguir también en el compendio de Ángeles, en la página 21 o 20, hay un lugar donde nos habla también de esta porción. Página 20 dice: que corresponde aquí al mensaje soy yo. Dice: cuando ellos, los israelitas, llegaron a donde se les acabó el pan, y aún parados firmes en la línea del deber, en su jornada de Egipto a la Palestina, y no tenían pan para sus hijos, y ya no tenían con qué viajar, nada de alimento, Dios Jehová llovió pan del cielo, pan desde el cielo, ya cocinado y con toda cortesía, por medio de sus ángeles, lo colocó sobre la tierra cada noche. Y él escribe maná y escribe por medio de los ángeles. Vayan viendo el cuadro tan tremendo que hay allí. Ahora, sigue diciendo aquí donde nos quedamos en la página 14, ya para pasar a la 15, sigue diciendo, repito esta última oración, dice: mas cuando llegó a una confrontación de creer toda la palabra de Dios, la promesa entera, allí fallaron. Solamente 2 de ellos la creyeron. Solamente 2 de todos ellos la creyeron. Ellos eran Josué y Caleb. Y ellos trajeron la evidencia que la tierra sí era buena. Pero las circunstancias, eso fue lo que les estorbó. Porque dijeron: no somos capaces de tomar la tierra, porque las ciudades son fortificadas, sus delegados allí. No sus delegados, sino que su gente son gigantes, grandes, pues parecemos langostas al lado de ellos. Y escribe como langostas. Josué y Caleb dijeron: somos más que capaces de tomarla. ¿Por qué? Dios se las había dado, sin importar cuán grandes eran los gigantes. El obstáculo no significó nada para ellos. Dios lo había dicho y Dios lo probó por medio de ellos. Y efectivamente, ellos pasaron allá y tomaron la tierra. Así como Dios dijo que lo harían, Él se los probó. Ahora, cuando ellos vinieron para pasar en el mes de abril, cuando las aguas bajaban rápidamente de las montañas, escribe abril, de la nieve de las montañas, de la nieve acumulada y tanta cosa, y parecía como que Dios no era buen general al guiar su ejército directamente a un lugar donde los tenía arrinconados, apartados de la tierra prometida. Y en ese mismo tiempo, cuando Él los estaba dirigiendo o cuando los quería hacer pasar, era el peor mes del año, el mes
en el que el Jordán desbordaba sus riberas. Y él escribe allí Josué, donde dice, en el mismo tiempo cuando él los estaba dirigiendo, ahí escribe Josué, el mes, o sea, era Dios a través de Josué, el mes en que el Jordán desbordaba sus riberas y corría por los campos, pues si él los estaba haciendo pasar por allí, debería haber sido en el verano, cuando pudieran pasar a pie hasta el otro lado. Pero él esperó hasta que las aguas estuvieran profundas. Ahora vean, él pudo haber esperado a que todo bajara y pasarían a pie. Pero él esperó hasta que las aguas estuvieron profundas. A él le gusta mostrar que él es Dios. A él le gusta probar su palabra, a pesar de todo. Escribe el tiempo de la siega. No importa que el médico le haya dicho, usted se está muriendo de cáncer. Eso es todo lo que sabe ese hombre. Quizás las aguas sean muy profundas para muchos de ustedes en esta noche, pero recuerden, Dios hizo la promesa, Dios cumple su palabra y Dios prueba su palabra. Es la verdad. Él esperó que las aguas se pusieran cenagosas hasta que llegaran a estar profundas por encima de sus cabezas y demás. Y entonces él abrió el camino. Porque fíjense, si hubiese estado llanito, cada cual por ahí se hubiese ido y pasado con su familia y se hubiese llevado la gloria a la persona. No, yo mismo puedo, esto está facilito de pasar. Pero vean, dependían en este momento en que las aguas estaban por encima de sus cabezas, dependían no de un hombre, dependían de Dios en un hombre. Dependían de que ese hombre hablara la palabra. Y entonces la gloria y la honra sería para Dios. Él esperó que las aguas se pusieran cenagosas hasta que llegaran a estar profundas y por encima de sus cabezas y demás. Y entonces él abrió el camino. Él fue delante de ellos y abrió el camino. ¿Cómo iban a entrar a Jericó cuando estaba cerrado por todos lados? Josué se hacía esa pregunta. Él sabía que Dios lo había llevado hasta ahí. El siguiente paso le tocaba a Dios. Y vean, sigue diciendo, un día, cuando él estaba caminando por allí, observando los muros, vio a un hombre con su espada desenvainada y él sacó su espada y fue a encontrar al hombre y le dijo, ¿con quién estás? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y él le dijo, ¿qué debiera hacer? ¿Cómo es que iba a sonar una trompeta y con eso desplomar un muro sobre el cual podían tener carreras de carruajes? ¿Qué tenía que ver con una trompeta? Dios usa métodos tan sencillos. Eso es tan, 3 puntos. Para mí, la sencillez de esto lo que muestra que sí es Dios. Nosotros siempre estamos tratando de hallar algo grandioso que va a hacer algo. Y Dios, 3 puntos, alguna gran organización que va a apropiarse de todas y aclararlo todo. Cuando Dios toma a una persona sencilla, un solo hombre que Él pueda tener en sus manos, y así Él probará toda palabra que ha dicho. Él emplea métodos tan simples y pequeños. Y él escribe, un hombre. Sigue la página 16. Toquen la trompeta. No cavar la pared, sino solo toquen la trompeta y las paredes caerán. El soplo de la trompeta derribará las paredes. Qué insensato para la mente carnal. Pero Dios probó que su palabra era verdad, porque las paredes cayeron, una encima de la otra.
ellos entraron directamente y tomaron la ciudad. Oh, a Dios le gusta probar que Él es Dios. Josué sabía eso. Y usted sabe eso. Y yo sé eso. Nosotros sabemos eso. A Dios le gusta probar que Él es Dios. Un día, cuando Él estaba parado allí, una de las paradojas más grandes que jamás haya ocurrido, aparte de la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo, cuando el enemigo, Él los había ahuyentado. Y los diferentes ejércitos estaban en las montañas. Él los tenía huyendo. Y el sol se estaba poniendo. Oh, qué tiempo era para el general Josué. Recuerden, él combatió por toda esa tierra sin tener un hospital, una enfermera, algún equipo de primeros auxilios y ni siquiera un solo hombre herido. Díganme de algo que sobrepase eso. Sí, Señor, Él no tuvo hospitales ni enfermeras y no perdió ni un solo hombre, siempre y cuando caminaron en la voluntad y en la palabra del Señor. Dios probó que Él estaba con ellos. Ahora vean, siempre y cuando el escogido camine en la perfecta voluntad de Dios y en la palabra de Dios, Dios probará que está con usted, probará que está con esa iglesia. Pero hay que caminar siempre en la perfecta voluntad de Dios y en la palabra del Señor. Y encontramos, sigue diciendo, y encontramos que Josué sabía que si llegaba la noche, ellos volverían a unirse y se agruparían y se juntarían todos, creando de nuevo otro gran ejército. Y él pasaría un tiempo muy difícil con ellos al día siguiente. Él no sabía qué hacer, así que él miró hacia Dios. Él necesitaba ayuda y necesitaba que el sol se detuviera. Así que simplemente le ordenó al sol que se detuviera y dijo que la luna se detuviera sobre Ajalón, que no se moviera hasta que él lo ordenara. Y la luna y el sol se detuvieron por 24 horas. Escribe 24 horas. Mientras que Josué peleó la batalla y conquistó al enemigo, porque él estaba propiamente en la línea del deber. Y escribe Josué, la línea del deber. Él tenía derecho a hacerlo, porque él estaba obedeciendo el mandamiento de Dios. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes y yo también, estamos propiamente en la línea del deber. Tenemos derecho a reclamar todo lo que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros, porque nosotros estamos obedeciendo el mandamiento de Dios para este tiempo final. Por lo tanto, tenemos ese derecho de hacerlo. Vean, sigue diciendo, y mientras usted esté en la línea del deber, guardando la palabra de Dios, haciendo lo que Él dijo, marchando según las órdenes de Dios, usted tiene derecho a decirle a ese monte, quítate. Ahí está Marcos, y él escribe Marcos 11:23. Vean cómo las escrituras empiezan a colocarse en su lugar. Tenemos derecho a pedirle a Dios por esas promesas, ¿cómo? Reclamándolas, hablándolas. Y tenemos derecho a, en este tiempo final, por medio de la manifestación de Dios, con los ministerios de Moisés y Elías en medio de esa iglesia, tendrán el derecho a decirle al reino de los gentiles que se ha quitado y se ha establecido el reino del Mesías príncipe en Israel, en el trono de David, para sentarse en el trono de David y gobernar y reinar toda la humanidad, todas las naciones, todo el planeta completo, por el milenio y por toda la eternidad. O sea,
que ese derecho tenemos y tendrán esos ministerios para en este tiempo final hacer ese reclamo, en donde San Marcos capítulo 11 verso 23 en adelante será hecha una realidad, donde el reino de este mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Dios, de Dios y de su Cristo, o sea, de su ungido. Sigue diciendo, Dios cumple su palabra. Si le dices a este monte, quítate, no dudando en tu corazón, sino creyendo que será hecho lo que dices, lo que digas será hecho. Jesús dijo eso en San Marcos 11:23. Esa es la verdad. Yo sé que esa es la verdad. Es la palabra de Dios. Y eso prueba que es la verdad. Nosotros a veces tenemos temor. Llegamos a donde tememos que Él no cumplirá esa palabra. Él sí cumplirá esa palabra. Él dijo que lo haría. Ahora encontramos que eso es verdad. Él lo probó. Él sí cumplirá esa palabra. Él dijo que nos adoptaría. Él dijo que le daría la adopción a todos los hijos de Dios. Y eso lo está haciendo. Él está obrando en cada escogido de Dios en este tiempo final, como obró por medio de Abraham y Sara, lo cual fue esa palabra que Él les habló y alrededor de ella ellos fueron rejuvenecidos. Pues esa palabra se está cumpliendo ya en usted y en mí. O sea, esa palabra de promesa que Él hizo a sus hijos en este tiempo final, que fue lo mismo que ocurrió en el monte de la transfiguración con Jesús, Él está haciendo ahora eso mismo que fue mostrado allá con Jesús, lo cual allí estaban los ministerios de Moisés y Elías para adoptar a aquel y hablarle a aquel que iba a ser adoptado, a Jesús. Y ahora en este tiempo final, esas promesas están siendo cumplidas en cada uno de nosotros y llegará el momento en que la resurrección ocurrirá y nosotros vamos a poder verlos y nosotros vamos a ser transformados y vamos a estar aquí de 30 a 40 días y luego estaremos en la cena de las bodas del Cordero, en ese rapto, lo cual ocurrirá a aquellos que han reclamado lo que Dios prometió. O sea, aquellos que han tomado en serio esas promesas y le han hecho parte de ellos. ¿Y dónde están? Los que están reclamando lo que Dios ha prometido. Allí en Manaus, en Brasil, hay un grupo de hermanos, y en todo Brasil, y en toda la América Latina y el Caribe, y en el mundo entero donde hay un escogido de Dios, está reclamando lo que Dios prometió. Reclámenlo con fe, creyéndolo de todo corazón, que Dios lo cumplirá. Eso es así, dice el Señor. Reclamar lo que Dios prometió. Ha sido para mí una bendición y privilegio poder enviar estas palabras de saludo bajo este tema, reclamar lo que Dios prometió. Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín, por permitirme enviar estas palabras en esta reunión tan importante que tienes allá en Manaus, y oren mucho para que el día de mañana Dios también nos dé abundante palabra revelada, la cual es la que necesitamos para seguir aumentando esa fe y seguir creciendo en el conocimiento de la fe de rapto, para que pronto estemos en la cena de las bodas del Cordero, porque lo que estamos recibiendo es lo que Él nos prometió. Nos corresponde a cada uno de nosotros reclamar, no ser tímidos, sino ser como David, que él no era tímido en reclamar lo que le pertenecía. Nos pertenece la tierra prometida, así que reclámela. Reclámela con fe, creyendo que Dios se la dará. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y adelante, misionero Miguel Bermúdez Marín. Reclamar lo que Dios prometió.